de el agua. Aquí Max se había emocionado. Sí, estaba romántico. Bueno, estaba escuchando los Belkins aquí a propósito, nuestro amigo Miguel Rivera, ¿no? va a tocar, dice, ¿no? Va a tocar el día de hoy con los Belkins. Estamos pensando. Ya, están empezando a tocar, dice. Y los Belkins es un grupo emblemático, ¿no? A ver, Claro. un poquito de música, pues, un poquito de Un poco música. para... Un poquito de música mientras que escuchaba esta mi- llamada. Claro. Escuchaba a mi viejo. Sí. Más o Es menos. escuchar esta música hermosa. Sí, tocando. no, sí lo escuchaba de niño. Yo cuando estaba, Instrumental, ¿no? cuando estaba en el Claro. colegio, con esta música se hacían los grandes tonos. ¿Ah? Entraba ese ¿Y cómo bailaban para ahí, bailar Max? en una loseta. Bueno, a ver, ahí era la aproximación, pues, ¿no? En esas épocas, ¿no? Claro. Si la dama te permitía una balada, tenías el Ya. 90% de la posibilidad de que sean pareja. Pero en ya. cambio ahora me parece No. que las baladas ya no existen, Ahora- todo es a la distancia y Ahora es al contrario, ahora es más cerca, pero Claro. reggaetón. o al grano. Hueso con hueso. Perreo chacalón me había matado la balada. Bueno, eso sí. Vamos a Bueno. bajarle la música, a aterrizar un poco más a la actualidad. La actualidad es el agua, ¿no? Como un recurso básico. Algunos consideran que en un futuro va a haber guerras, incluso con el agua. El presidente Humala, en su mensaje a la nación, señaló o anunció o prometió, digamos, que el agua iba a ser ratificado como un derecho fundamental del ser humano. Cosa que ha sido en la vuelta a Constitución. ratificar el día de hoy en Cusco. Hoy en Cusco. Como necesidad. Ante las críticas, ¿no? Que decían, Sí. bueno, si ponemos el agua, también pongamos el aire. Ujú. Él ha dicho que no, que el agua sí, Sí, se sí. necesita porque está en peligro, ¿no? Ha hecho en estos anuncios, y bueno, ciertamente está en la Constitución, ¿no? Como los recursos naturales, Ujú. pero también el Acuerdo Nacional, recordarán, ¿no? Se reunió hace poco y también presentó unas propuestas en materia hídrica. Así es que el tema está pues en boga, y es importante también por los conflictos sociales que ustedes conocen recientemente. Está en la línea Julio Navarro, que es el representante justamente de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y a través tuyo saludar a todos los radioescuchas de Radio San Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí estoy con el doctor Max Charapaqui y con Juan Carlos Jamini. Julio, bueno, comenzar un poco recordando lo que ha sido la cita esta del Acuerdo Nacional, a los puntos que se ha llegado. Coméntanos, por favor, y qué relevancia tiene hoy en día la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, tú como bien lo indicas, hay varios temas que son extremadamente relevantes. Primero, que el presidente Ollanta Humala realmente está demostrando que su política de poner en el primer punto de agenda la gestión del agua y la dotación del agua a todos los peruanos es lo más importante. Y la responsable de hacer que esa política se cumpla es la Autoridad Nacional del Agua. Por lo tanto, el marco de gobernabilidad se está construyendo de una manera, podríamos decir, ejemplar para América Latina, ya que el Acuerdo Nacional, que es el máximo consenso de todas las fuerzas políticas, sociales de nuestro país, así lo han declarado y lo han aprobado la semana pasada en el mismo Palacio de Gobierno, con la presencia del presidente de la República, quien es el que preside el foro del Acuerdo Nacional. Entonces, lo que nos queda como autoridad es incrementar la velocidad de trabajo, ponernos realmente a trabajar con mayor esfuerzo, con el único propósito de hacer realidad este desafío en el que estamos nosotros involucrados. En la primera parte, o quizá de la más importante, es respetar las cuencas. ¿No es así, Julio? Sí. Mira, Nicolás, la gestión del agua se tiene que hacer a través de cuencas. Esa visión política por regiones no cabe, porque la naturaleza o la geografía del Perú nos ha permitido delimitar a nuestro país o dotar a nuestro país de 159 cuencas hidrográficas. Entonces lo que tenemos que hacer es organizar a todos los que viven en las cuencas, es como organizar a los vecinos de un edificio para que vivan en torno a ese edificio, poniéndose de acuerdo de cuánta agua le van a dar para los que viven en la parte alta, en la parte media, en la parte baja del edificio, cuánta agua tenemos que dejar en la parte intermedia, qué tipo de desagües tenemos que construir, cómo tenemos que utilizar el agua para racionarla o para usarla de manera eficiente de tal forma que le alcance a todos. Ahora, ese mismo criterio es aplicarlo para la gestión por cuenta. bueno, estimado Julio, Exactamente lo mismo. una consulta. Ustedes probablemente estén preocupados porque aquí la mayoría de las cuencas, especialmente que pasan de alguna manera o circundan a los poblados principales o a las ciudades principales, están contaminadas. O sea, los desechos, especialmente orgánicos de los desagües, van y contaminan directamente estas cuencas. ¿Y hay algún plan para mejorar este sistema que es totalmente precario y de alguna manera nos grafica como un país que ni siquiera se preocupa por la conservación de sus cuencas?
Mira, la misma preocupación entonces la hemos tenido y ya la estamos aplicando aquí en la Autoridad Nacional del Agua. Ya se está aplicando lo que podrían hacer los lineamientos para una política de vertimientos de aguas residuales, las cuales tienen que ser tratadas y devueltas en calidad de vida hacia las fuentes de agua. ¿En qué zona, por ejemplo? ¿En qué cuenca específicamente en el país? Por lo menos para decir, hoy ya se está comenzando a trabajar. Para porque tener aquí muchas una idea, veces ¿no? Claro. estamos en el discurso. En realidad, una vez que este lineamiento se publique, se va a aplicar en todas las cuencas. Pero si quieres un ejemplo específico, te hablo del río Ramis, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para recuperar la calidad del agua en el río Ramis? Hay una minería informal tremenda que está afectando la calidad en este río. Ya hemos implementado un proceso de monitoreo participativo, que esa es una novedad en la que nosotros estamos incursionando. Hacemos el levantamiento, la toma de muestras para medir la calidad del agua con la población, con la presencia de todos los actores sociales. Esto legitima la toma de las muestras y les garantiza a ellos un trabajo de autoridad como debe ser, como le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua. Otro ejemplo clarísimo es la recuperación del río Rímac. 7 millones de habitantes bebemos agua que viene del río Rímac, altísimos niveles de contaminación. Entonces ya comprenderás que Sedapal tiene que hacer enormes esfuerzos para quitarle la contaminación y darnos el agua en calidad adecuada. ¿Qué tal? Hay otro sí. esfuerzo mayor que tenemos. ¿Qué tan vinculantes son las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua, Julio? Bueno, somos autoridad, en realidad somos el ente máximo y normativo. No solamente de nombre, me imagino que también sancionan, pueden sancionar, claro que pueden sí, exigir. claro. Para empezar, toda persona que quiera hacer uso del agua para cualquier fin, sea industrial, poblacional, tiene que solicitarnos autorización a nosotros. Nosotros le otorgamos el derecho de uso de agua después de hacer las evaluaciones o verificaciones del caso. Toda persona o toda empresa que va a verter residuos hacia los ríos tiene que solicitarnos autorización a nosotros. Aquellos que no han cumplido con este procedimiento de inmediato tienen que ser sancionados y intervenidos por la Autoridad Nacional del Agua. Ese es nuestro rol. A propósito, nuestra responsabilidad. claro, lógicamente, por eso preguntaba, Julia, a propósito, el presidente Humala hoy en Palacio de Gobierno anunció la construcción finalmente de la represa de Chonta. ¿Qué datos se tienen en cuánto va a beneficiar? Me parece que este tipo de obras también van a ayudar justamente en evitar algunos conflictos sociales, ¿no? Sí, mira, el tema de la gestión del agua gira en torno, en algún momento, varias veces lo he comentado, en tener claro por lo menos 5 criterios importantes. Primero, tenemos que saber qué cantidad de agua tenemos en nuestras fuentes naturales. Tenemos que hacer inventarios y estamos en ese proceso. En segundo lugar, tenemos que saber qué calidad tiene el agua en cada una de estas fuentes. En tercer lugar, tenemos que determinar cuáles son el afianzamiento hídrico o las obras de infraestructura que tenemos que hacer para reservar el agua en los momentos en que hay abundancia y poderlo distribuir cuando incluso haya sequía. Por ejemplo, esta presa que se está construyendo y muchas otras que se están haciendo en Cajamarca, hay más de 30 microreservorios, por ejemplo, que tienen el mismo propósito, forman parte de este criterio de la oportunidad. Un cuarto elemento tiene que ver con la cultura del agua, es decir, cómo a través de los medios de comunicación, a través de talleres de sensibilización, llamamos la atención de las autoridades locales, regionales, nacionales, la sociedad civil en su conjunto, para que encontremos maneras correctas de gestionar nuestros recursos, de ser eficientes en la gestión. Para cuidar el agua, ¿no? Y un quinto elemento es la adaptación al cambio climático y cómo mitigamos los efectos por los eventos extremos que estos traen. Esos 5 ejes son sobre los cuales tiene que girar la gestión del agua, ¿no? Y el presidente está muy comprometido porque este reservorio de Chonta tiene que abastecer, por ejemplo, para la agricultura o el abastecimiento incluso del agua de la población. Estamos hablando de una inversión de cerca de 300 millones. 500 millones me parece, ¿eh? Sí, es grande. Millones de soles. Entonces, es inmenso el esfuerzo que se viene haciendo para garantizar el agua. Ahora, también es importante resaltar, Nicolás, y con esto de repente podría concluir este comentario. El agua no solamente tiene que llegar al caño, al acceso de las personas, sino que también tiene que llegar a las chacras, a aquellos lugares donde se siembran los alimentos. O sea, no solamente hay que tener seguridad hídrica, también tenemos que garantizar la seguridad alimentaria. Por eso el presidente dice, primero para las personas y en segundo lugar para la agricultura, para la producción de alimentos. Esas son las 2 prioridades que el Acuerdo Nacional lo ha ratificado. Para ello es básico la retención del agua, el poder almacenarla y acumularla, porque mucha de esta agua que podría servir se está yendo al mar.
Exactamente, ¿qué proyectos hay en Reciclar tema también, ¿no? de represas, de reservorios, de construir en estas 159 cuencas temas de almacenamiento de agua? Nosotros tenemos en cartera cerca de 6.000 millones de dólares en inversión en infraestructura hidráulica. ¿Para reservorios? Si quisiera construir un reservorio